Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas del mensaje de Dios para la humanidad. Un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia del tiempo del fin, la Odisea. ¿Quiénes son los miembros de esta iglesia? ¿Qué verdades proféticas se han descubierto a través de los siglos? ¿Cuál es el mensaje de Dios para esta generación? Descubre esto y mucho más en las 7 iglesias del Apocalipsis con Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Es para mí, una vez más, un gran privilegio poder dirigirme a ustedes y compartir un estudio más acerca de las 7 iglesias de este maravilloso libro del Apocalipsis. Ya vimos en los estudios anteriores el mensaje a 3 iglesias, como lo fue Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Ahora nos toca estudiar la 4ª iglesia, la carta que va dirigida a lo que es la iglesia de Tiatira. De todo corazón deseo que estos estudios que estoy compartiendo les puedan abrir a ustedes un poco más el análisis de lo que es el libro de Apocalipsis, el mensaje a estas iglesias. Estoy tratando de hacerlo de una manera bien breve, porque un estudio a cada una de estas iglesias nos llevaría más tiempo, y con lo que estoy aportando deseo que ustedes puedan complementarlo con alguna análisis o estudio más que puedan hacer de manera individual. Muy bien, para aprovechar el tiempo vamos a iniciar con lo que dice el capítulo 2 del versículo 18 al versículo 19, que es el mensaje a esta iglesia de Tiatira. Vamos a ir analizando versículo por versículo para ir explicando de una mejor manera lo que significa o el contenido de lo que es el espíritu de este mensaje según estos versículos. El versículo número 18 dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El mensaje, hermanos, a la iglesia de Tiatira es la carta más larga que puede existir entre las otras cartas, y va dirigida a la menos importante, podríamos decir, de las ciudades, comparándola desde luego con las ciudades de Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo. Tiatira era una antigua ciudad de Lidia. Parece ser que se disfrutaba de una vida más tranquila, una vida más pacífica durante la mayor parte de su existencia. Tiatira llegó a ser el centro comercial del valle que se llamaba Delico, pero nunca esta ciudad de Tiatira llegó a ser una metrópoli comparada con Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Había un templo en esta ciudad dedicado a una deidad que se llamaba Sámbate. Los hermanos creyentes de la iglesia de Tiatira tampoco corrían tanto peligro de sufrir persecución, el martirio que sufrieron las iglesias anteriores, como lo vimos especialmente en Esmirna y no digamos en Pérgamo también. El versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Se sabe poco de la ciudad de Tiatira en comparación con las otras 6 ciudades. Esta carta es la más enigmática. Me refiero a que es la más difícil
de comprender. Cuando este versículo se refiere a este mensaje, cuando dice, yo conozco tus obras, la carta inicia como todas las cartas, con alabanza, es decir, con elogio, el amor, la fe, el servicio y la paciencia hace que el Señor felicite a estos hermanos. Vamos a ver 6 palabras que aparecen aquí de alabanza. La primera de ellas es las obras. Las obras son en realidad, hermanos, las credenciales de todo cristiano, de los verdaderos cristianos. Por eso la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como cristianos, hermanos verdaderos, tenemos fe en Jesucristo. Pero así como el Hijo de Dios vino a hacer obras de bien y no de mal, por eso Él dice que hagamos bien a aquellos que nos odian, que nos maldicen, que nos hacen mal. Por eso el Señor nos insta a que nosotros lo imitemos a Él, porque nuestro Señor es nuestro mejor ejemplo, para que así como Él hizo, también nosotros hagamos. De tal manera que si somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, si lo tenemos a Él como nuestro Salvador personal, entonces tenemos que demostrar buenas obras. Como cristianos, no deberíamos de tener esas obras que son de la carne, el pleito, los enojos, las discusiones, las mentiras, todo lo que es no agradable delante de la presencia de Dios. Como cristianos deberíamos de despojarnos de lo que nosotros éramos antes sin Jesucristo, porque ahora con Cristo Jesús nosotros tenemos que dar la luz de lo que es este mensaje de este evangelio. El mensaje de este evangelio es hacer bien y no hacer mal. Es tener paz en lugar de tener enemistades. Es mostrar misericordia en lugar de ser una persona que no tenga misericordia. Es hablar bien de los demás y no criticar, juzgar o levantar chismes de los demás. Las buenas obras nosotros tenemos que demostrarlas. Por eso el Señor está elogiando, está alabando a esta iglesia de Tiatira, porque estos hermanos creyentes han manifestado buenas obras. Segunda alabanza, el verso del versículo número 19, es el amor. Usted lo puede leer, ahí está, en el versículo 19. El amor. Era una iglesia que demostraba amor de Dios en sus obras. ¿Estará usted demostrando el amor de Dios en lo que hace? ¿Estará usted demostrando el amor de Dios a su familia, esposo o esposa, compañeros de trabajo, compañeros de estudio? Personas que andan circulando en la calle y que de repente nos insultan sin que nosotros les hayamos hecho algo. A mí me ha pasado. O a veces imprudentemente alguien nos atropella o nos dirige palabras ofensivas y muy vulgares que desde luego nos afectan, pero ¿estaremos mostrando el amor de Dios? El amor de Dios todo lo sufre. Así lo dice el apóstol Pablo. El amor de Dios es un amor que siempre busca el bien
y no el mal. Tan grande es el amor de Dios por nosotros y por la humanidad, que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. El amor perfecto es el amor de Dios. Si tú eres una persona nacida de nuevo, mediante esa vida que Cristo te dio, cuando tú te arrepentiste y le pediste perdón, entonces esa vida nueva, de ese hombre nuevo, te debe de llevar de ahora en adelante a mostrar el amor de Dios dentro de la iglesia y no digamos fuera también de la iglesia. Hay muchas personas que, perdonen que vaya a decir esto, pero son hipócritas y que a Dios no lo pueden engañar, porque son una cosa dentro de la iglesia, en esas 4 paredes del templo, me refiero, como iglesia, cuando están congregados allí como asamblea, pero toda vez salen de las 4 paredes de un culto a nuestro Señor y de la congregación después de haber glorificado y presenciado esa gloria del Señor en pleno culto. Al salir ya son otra cosa, ya no muestran el amor de Dios. Tengamos cuidado con esto. Esta iglesia es alabada porque ha demostrado el amor de Dios. Por favor, demuestra tú también el amor de Dios en la iglesia. Otra cosa por la que se alaba a esta iglesia de Tiatira es su fe. Los hermanos de Tiatira demostraban tener una fe viva. Era una iglesia de esperanza y de certeza. Ellos tenían plena convicción, tenían una confianza íntima, segura, radical en el Señor Jesucristo. Su fe era una fe viva. Ellos sabían que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más que un concepto bíblico o teológico, ellos mantenían una fe porque sabían que Dios estaba con ellos, que Dios los escuchaba, que Dios les respondía, que Dios les hablaba. Era una relación tan personal y sincera con Dios que era una amistad entre Dios y ellos, como la fe que tenía el padre Abraham, a quien se le llegó a considerar también un amigo de Dios. El cuarto elemento por el cual se le alaba es el servicio de esta iglesia y también la paciencia. Voy a unir estos 2 elementos, el número 4 y el número 5. Servicio y paciencia. Quienes servimos al Señor tenemos que tener mucha paciencia. Aunque tengo que decirlo, que a veces hay personas o hay hermanos dentro de la congregación que le tocan a uno muchas veces esa paciencia que lo llegan a uno a veces a desesperar. Lo llevan muchas veces a uno a sacar del límite de esa paciencia, porque son tan soberbios, tan necios, tan difíciles, tan irresponsables, tan sordos para oír el consejo, que lo que uno muchas veces les aconseja que hagan, no lo hacen, y cuando sufren las consecuencias por haber desobedecido a ese consejo, entonces vuelven con uno, y ahí es donde la paciencia de uno a veces tiene una batalla fuerte, dura, porque se tiene que estar platicando con las personas una y otra vez para ver si así logran entender. El Señor aquí los alaba por su servicio y por esa paciencia. Probablemente ellos habían sido pacientes a las pruebas que tuvieron que soportar durante todos aquellos años también, cuando las otras iglesias sufrieron de martirio, de persecución y acosados por la misma muerte. Alabanza número 6, y es la última. Tus obras postreras son más que las
primeras. Y esto es algo maravilloso, que desde luego a mí como pastor me impacta, porque en el tiempo que yo tengo de estar sirviendo al Señor me he dado cuenta que hay iglesias que principian muy bien, pero que en el transcurso del tiempo o de los años, las obras que empezaron a hacer en un inicio fueron menguando, fueron decayendo, fueron desapareciendo, y hasta el día de hoy ellos ya no hacen ninguna obra como las que hacían en las primeras veces. En la iglesia de Tiatira, las obras se incrementaron en lugar de haber disminuido con el paso del tiempo. Ojalá, hermanos, y tú que me escuchas, si no eres miembro de la iglesia que yo pastoreo, ojalá que tú trabajes, te involucres en ese servicio, que estés también allí en la brecha, trabajando juntamente con aquellos que hacen obra de Dios, que hacen el trabajo de Dios, que cumplen con la misión del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dios busca obreros, y tales obreros deben de servir a Dios con dedicación, con esmero, con pasión, con amor, con fe, con paciencia. Versículo número 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora Jesucristo les está trayendo a esos hermanos de la iglesia de Tiatira palabras de acusación. El Señor está viendo que ellos están fallando en algo y se los dice. El Señor les señala que por una mujer llamada Jezabel, que podría ser, oigan bien, un seudónimo, porque esta mujer puede tener el espíritu de la Jezabel que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Entonces este podría ser un seudónimo de esta mujer, aunque hay teólogos que dicen que esta mujer, aunque no aparece su nombre, es una persona diabólica y poseída también por demonios, que para aludir a cierta mujer que ejerció una mala influencia en la iglesia. Así como Jezabel influyó o influenció a los judíos del Antiguo Testamento a cometer pecado de idolatría o de inmoralidad, esta mujer Jezabel es acusada de cometer dos cosas. La primera, enseña y seduce a mis siervos a fornicar. En cuanto a la enseñanza de Jezabel referente a la fornicación, no está muy claro que digamos, pues no sabemos si debemos tomar una referencia en el sentido literal o metafórico. Cuando me refiero a la palabra metafórico, quiero decir en sentido simbólico o figurativo. En la Biblia, la infidelidad a Dios se expresa, oigan esto, en términos de fornicación y adulterio. Vuelvo a repetir esto. En la Biblia, la infidelidad a Dios se expresa también en términos de fornicación y adulterio. No necesariamente se está refiriendo al acto carnal, sino que es en sentido espiritual, que puede haber una fornicación y un adulterio espiritual cuando no se está obedeciendo a lo que Dios ordena en su palabra. O se tiene por alto, o se hace caso omiso
a lo que Dios dice en su bendita palabra. Y esto usted lo puede buscar para que tenga una idea, lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 6 al verso 18. Y también puede leer lo que dice Isaías capítulo 57 y su verso 5. Ahí los profetas nos están hablando cómo Israel, el pueblo de Dios, bajo los árboles, a la sombra de ellos, también fornicaban y adulteraban delante de Dios. Por lo que podría ser la enseñanza de Jezabel, por lo que esta enseñanza de Jezabel, mejor dicho, fuera que los cristianos no tenían que ser tan devotos en su culto a Dios, y sobre todo que no tenían que negarse a decir César es Dios. ¿Se recuerdan la palabra Kyrios? Señor, Dios. César es Dios. Parece ser que esa es la idea que se está dando aquí en cuanto a la fornicación y el adulterio. Hacerles creer a los cristianos que no había ningún pecado cometido el decirle a César esa adoración, para que ellos tuvieran tranquilidad y no fueran a caer en daño físico alguno. Y también quemar incienso en el templo de César, tampoco, ¿verdad? Esto era digno de pecado. Algo que debemos tener muy claro en cuanto al cristianismo es lo siguiente: que el propósito del cristianismo no es, escuchen bien esto, que Jesucristo es uno entre muchos salvadores. Ese no es el propósito del cristianismo. Que Jesucristo es uno entre muchos salvadores, ni que Jesucristo es el principal entre todos ellos. Tampoco ese es el propósito del cristianismo. ¿Cuál es entonces, pastor, el propósito del cristianismo? Es este: que Jesucristo es el único Salvador. Por eso es que dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracias a Dios, algunos hermanos de esta iglesia de Tiatira no se corrompieron, no se dejaron llevar por lo que Jezabel les decía, no cayeron en esa fornicación o en ese adulterio espiritual, se guardaron, mantuvieron una fe firme. Sin embargo, hubieron algunos creyentes de la congregación de esta iglesia que sí cayeron en esa fornicación o adulterio espiritual, le rindieron culto a César, le quemaron incienso en su templo, y para ellos no habían cometido pecado alguno, pero habían caído en el error que Jesucristo era uno más entre los otros salvadores y que Él era el máximo jerarca entre los salvadores, cuando en realidad, como se los repetí, Jesucristo es el único Salvador entre los hombres. Así que la segunda cosa por la cual se le señala a esta mujer es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Les enseñaba también esto a los hermanos de la iglesia de Tiatira. La carne ofrecida, hoy escuchen bien esto, hermanos, la carne ofrecida a los ídolos no toda era consumada en el sacrificio que se hacía ahí en el fuego. Quedaba una buena parte del cuerpo de ese animal sacrificado o de esa carne del animal sacrificado. ¿Qué se hacía con ello? Se vendía regularmente en las carnicerías. La carne que había sobrado de ese sacrificio era utilizada para hacer fiestas y banquetes con amigos y con vecinos, cuando en realidad esto no se podía hacer.
esta provisión de comer carne sacrificada a los ídolos tenía una consecuencia de largo alcance. Es decir, aislaba a los cristianos de todas las reuniones sociales. Los cristianos no podían estar en estas reuniones porque los compraban la carne para hacer estas fiestas y era carne sacrificada a ídolos. Los paganos invitaban a los cristianos, pero la repercusión que para ellos traía, para los cristianos, es que nunca podían convivir con ellos en un banquete o en una celebración. Los cristianos no participaban, los verdaderos cristianos, porque temían a Dios. En conclusión, yo puedo decir en cuanto a lo que me estoy refiriendo en este momento, que exteriormente la iglesia de Tiatira era una iglesia numerosa. Oigan eso. Sí, era una iglesia numerosa, era una iglesia fuerte, era una iglesia floreciente, con mucha energía y era generosa también. Pero, aquí como se dice, está el pelo en la sopa, pero le faltaba algo esencial y aquí está la radiografía espiritual de esta iglesia. Recuérdense que el Señor es el que se mueve entre los candeleros de oro. Él supervisa, Él anda examinando, Él anda ahí observando. Él está pasando la radiografía espiritual a cada iglesia y le llega esa toma de la radiografía a Tiatira, a pesar de ser una iglesia excelente en número, ¿verdad? En cuanto a obras y en cuanto a energía. ¿Qué pasaba? Era una iglesia abarrotada de miembros y llena de actividades. Esa iglesia no necesariamente significa que sea una iglesia real o verdadera. ¿Está escuchando? No significa que por el número de miembros que tenga, que por las actividades que haga, que por los eventos que realice, que porque ya llaman por aquí un profeta internacional, que porque ya trae de por allá a otro apóstol o a un gran pastor internacional, que porque es una iglesia que está en su gran apogeo, no significa que sea una iglesia real o verdadera. Por favor, pare sus antenas, abra su sentido, analice, observe, medite, tenga el discernimiento del Espíritu Santo de Dios y también conozca la palabra de Dios para saber y darse cuenta que si lo que se predica en esas iglesias es lo que Dios dice, si lo que se vive en esas iglesias es la manera como Dios quiere que se viva, porque de lo contrario es una farsa, es una mentira, es un engaño, es un club social, es cualquier empresa comercial, pero lo que menos tiene es nombre de iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque a lo mejor es una Tiatira en nuestros tiempos también. Amén, hermanos. Alaba a Dios, porque nuestro Dios vive. Es un disfraz de cristianismo. Es un disfraz de mucho éxito, pero jamás una verdadera congregación de verdaderos hijos de Dios que agraden al Señor con sus vidas y que estén esperando al Señor Jesucristo en su pronta venida. Se darán cuenta en aquel día muchos que todo fue una mentira, un evangelio superficial, pero nunca de carne, de espíritu, de alma y de corazón. Así que tú sabes qué vas a hacer de ahora en adelante. Versículo número 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Está hablando de Jezabel.
El Señor siempre da oportunidad al hombre y a la mujer. A todos nos da el Señor siempre oportunidad. Para que se arrepientan y dejen el pecado. Por eso 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La expresión "he aquí yo la arrojo en cama" se refiere al lecho de un enfermo, o al lecho o a la cama donde una persona va a sufrir una grave enfermedad. Dios le ha dado suficiente tiempo a esta mujer, ¿verdad?, para que se arrepienta, pero ha desaprovechado esa oportunidad. Dios es misericordioso. Dios determina juzgarla entonces. ¿Y cómo? Con una grave enfermedad. Esa enfermedad va a ser tan fuerte que en la misma cama que ella usaba, una cama suntuosa para cometer su inmoralidad, también Dios la va a postrar, también Dios la va a arrojar, también Dios la va a tirar, también Dios allí la va a poner en esa misma cama para que sufra la tribulación de su enfermedad como juicio de Dios sobre ella. Verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 40 años, hermanos, tenía de existir la iglesia de Tiatira. Oigan eso, 40 años, cuando el apóstol Juan escribió este mensaje. Y durante este tiempo, las enseñanzas de esta mujer, Jezabel, habían producido un impacto en el corazón y en la vida de aquella segunda generación en los hijos de estos hermanos, que ahora esta nueva generación practicaban los mismos pecados de fornicación y adulterio y se habían alejado de Dios. Qué terrible que los padres también no habían predicado a sus hijos, habían sido ejemplo a sus hijos, que los padres no habían amonestado con la palabra a sus hijos. Por eso la Biblia dice, hablando a los padres: y estas palabras que habéis oído hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Háblenle a sus hijos aunque se enojen. Amonesten a sus hijos aunque se encaprichen. Muestren la autoridad que ustedes son hombres y sacerdotes de Dios en la casa. Pero no dejen que doctrinas falsas, ni pecados de fornicación y adulterio de otras Jezabeles en nuestro tiempo estén llegando a confundir a sus hijos y que los saquen de los caminos de Dios y que pequen contra el Dios de los cielos, que han conocido a través de ustedes. Verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las prosperidades de Satanás, las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Qué bueno y misericordioso es Dios para aquellos que son obedientes con Él. ¿A qué se refiere cuando habla entonces de las profundidades de Satanás? Número 1, se refiere a la creencia que había en aquellos miembros de la iglesia que había que experimentar toda clase de pecados. Lo que pretendían era que el cuerpo se deleitara en el pecado y mantener el alma, según ellos, sin culpa. Era como el mensaje que transmitían, o la doctrina de los nicolaitas, que todo lo que se hace por fuera no afecta tampoco el alma, no lo contamina, cuando eso es una farsa. Los que conocían las profundidades de Satanás, que nos menciona el libro de Apocalipsis,
habían sondeado las profundidades del mismo mal. Oigan eso. Habían algunos cristianos que sí, se habían metido, habían llegado hasta el fondo de lo que esta mujer les enseñaba, esta Jezabel. Y estas que habían bajado a esas profundidades del mal, habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Por eso es que se llenan de demonios muchos. Por eso es que después, aunque quieran liberarlos, como cuesta ser liberados. Por eso es que muchos pasan años atormentados por el diablo. Y aunque vayan a las iglesias a pedir oración, aunque vayan a oír mensajes a la iglesia, aunque estén escuchando un grupo de alabanza, adorar a Dios en espíritu y en verdad, siguen siendo atormentados y nunca son liberados, porque han llegado a desafiar a Dios metiéndose a las profundidades de Satanás. Este libertinaje monstruoso formó más tarde parte de la enseñanza del gnosticismo. Estoy seguro que usted ha oído hablar del gnosticismo, que consideraban que uno puede participar en todo tipo de actividades propias del dominio de Satanás y cometer maldades y perversiones con el cuerpo sin hacerle daño al espíritu. Y déjeme decirle que esta doctrina o esta ciencia, como le llaman ellos, del gnosticismo, también salió de aquí, mire, de las verdades bíblicas, porque el diablo ha venido a torcer la palabra de Dios. Número 2, también es posible que Jezabel enseñara que un cristiano debe acomodarse al mundo. En otras palabras, Jezabel impulsaba a la iglesia a la infidelidad espiritual, que conduciría a la fornicación física. ¡Qué tremendo! El que le falla a Dios espiritualmente, ya no vive la palabra, ya no obedece la palabra, tarde o temprano también caerá en un pecado físico. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestra mente. Usted tiene que cambiar cada día este disco duro. Usted tiene que dejar que este disco guarde información divina del Espíritu Santo, palabra de Dios. Usted tiene que andar cada día en su computadora, acá arriba en el cerebro, programada a las cosas de Dios, no a las cosas de este mundo. Por eso dijo el apóstol Pablo estas palabras. Josué dijo también al pueblo de Israel en el capítulo 24 de Josué, verso 15, primera parte, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a alguien le parece mal servir a Dios, pues entréguese al mundo. Siga al diablo. Siga buscando las profundidades de Satanás. El libro de Apocalipsis dice que el que quiera ser inmundo, hay tiempo que siga siendo inmundo. El que quiera seguir siendo sucio, que siga siendo sucio. El que siga querer siendo no santificado, pues que se corrompa más. Pero el que quiera santidad, hay tiempo todavía, dice la palabra, también para ser santo. Jesucristo dijo en Mateo 6, verso 24, primera parte, ninguno puede servir a dos señores. El verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire qué precioso lo que Jesucristo está diciendo acá en esta porción de Mateo capítulo 24. Jesucristo exhorta, Él anima a los cristianos fieles de la iglesia de Tiatira a retener lo que han recibido del Señor hasta que Él venga. Por eso Apocalipsis 3, verso 11 dice, retén lo que tienes. ¿Qué ha recibido usted del Señor? ¿Qué le ha dado a usted el Espíritu Santo de Dios?
usted debe retener, oiga esto, el nombre de Cristo y no negar nunca su fe. ¿Dónde dice esto? Mateo 10:33. Usted debe retener la buena semilla de la palabra de Dios, oída con corazón bueno y recto. Lucas 8:11-15 dice esto. Usted debe retener el fruto del Espíritu Santo y dar más fruto con perseverancia. Esto lo dice también el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 11 y verso 15. Usted debe permanecer firme y retener la doctrina de Dios que ha aprendido. Esto lo dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Usted debe de examinar todo a la luz de la palabra y retener lo bueno, porque no todos los que predican, muchos, es bueno, es lo correcto, es sana doctrina. Esto lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21. Usted debe retener la profesión cristiana que ha recibido de Dios. Retenga esa profesión, úsela bien, cúmplala, ejecútela y Dios se agrará de sus buenas obras. Y lo dice Hebreos 4, verso 14. En el verso 26 se presenta ahora las obras de Cristo en contraste a las obras de Jezabel. Las obras de Cristo fueron realizadas por el poder del Espíritu Santo de Dios, en contraste con las obras de Jezabel, que fueron hechas por obra satánica, por obra infernal. Verso 27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí se está refiriendo este verso 27 al reino de 1000 años que Cristo establecerá aquí sobre la tierra. Nuestro Señor hará cumplir su voluntad y protegerá a sus ovejas con cetro de hierro de cualquiera que pretenda atentar contra sus ovejas. Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. La promesa de la estrella de la mañana es la promesa de Cristo mismo con nosotros. Él será nuestra luz. Él será quien nos ilumine. Él será nuestro resplandor cuando estemos con Cristo. Aunque este lucero resplandeciente de la mañana ya salió en nuestros corazones desde que aceptamos a Jesucristo, un día lo tendremos en su plenitud gloriosa. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta carta finaliza con el mismo final de todas las cartas a estas 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Te das cuenta? La iglesia de Tiatira, como la iglesia de Pérgamo, como la iglesia de Esmirna, como la iglesia de Éfeso, las cuales ya las hemos analizado, presentan las mismas situaciones que se están dando hoy en día con nosotros en muchas congregaciones. Congregaciones donde han perdido el amor de Dios. Congregaciones donde algunos han sufrido y siguen trabajando en la obra de Dios. Congregaciones como la iglesia de Pérgamo, donde hay algunos siervos de Dios que han pasado martirio y muerte.
pero tienen ahí a Balaam, doctrinas de Balaam y también doctrinas de Nicolaitas. Sí, dentro del cuerpo de Cristo, en muchas congregaciones, hay hombres que aparentan ser ovejas, pero son lobos. Aparentan ser luz, pero son tinieblas. Aparentan ser cristianos, pero no lo son. Y congregaciones grandes, numerosas, con actividades preciosas, actividad tras actividad, evento tras evento, pero que se alejan de Dios y que también cometen pecados de fornicación y adulterio espiritual, y esto los lleva a pecados físicos también, como Tiatira. Yo te invito a ti a que reflexiones bien en la iglesia donde Dios te ha puesto. Analiza la palabra, mira si realmente se predica la palabra, y que el Espíritu de Dios te dé discernimiento para saber si es la iglesia donde debes de estar, o de lo contrario, busca la iglesia que te trae edificación a tu vida espiritual, en cuerpo, en alma y en espíritu. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos estudiando el mensaje de esas iglesias. 4 llevamos ya, nos faltan 3, pero la última será la iglesia, la Odisea de nuestros tiempos finales. No te los pierdas. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Sigamos orando, cuídense, por favor, cuídense, y oremos por Guatemala y por todo el mundo. Shalom.